Hola a todos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta nueva charla en este horario. Esta es la segunda que hacemos desde la semana pasada. Eh, Primero dar las gracias al taller de Álvaro, Seba y la Bea por traer de nuevo a un connotado arquitecto como Max a presentarnos sus obras y toda su trayectoria. Antes de que Álvaro presente un poco de la historia de Max, les voy a explicar la dinámica. Esta vez Max va a dar una ponencia de aproximadamente unos 40 minutos y después va a abrir una especie de conversatorio donde Álvaro, Andrés, la Bea van a hacerles preguntas, pero también la idea es que todos los participantes puedan interactuar con nosotros. Es por eso que esta vez, en vez de las preguntas por el chat, ustedes van a levantar su mano en la opción de levantar, que como la Bea lo está mostrando acá, aparece mano levantada, y yo les voy a dar el audio y así ustedes van a poder hacer la pregunta eh, ustedes mismos. ¿Ok? Álvaro, ¿podrías partir presentando? Muchas gracias, Vale. Muchas gracias a todos los asistentes, al taller también y a Max, un viejo conocido, por estar con nosotros el día de hoy. Nosotros nos tomamos la libertad de invitar a Max, ya sea tanto para comisionar la entrega de nuestro taller el pasado viernes y el día de hoy para exponer unos proyectos que se enmarcan en una escala que para nosotros es súper importante, sobre todo en el tercer año, que se encuentran los ADN del tercer año, que tiene que ver con la escala 1 a 1. ¿Ya? Y ante eso y ante su trayectoria decidimos invitar a Max para poder explicarnos hoy sus proyectos y qué es lo que esto significaba para su carrera. Bueno, Max es arquitecto con estudios en Venezuela y en Chile. Ha sido profesor invitado, conferencista y jurado en diversas universidades de España, Venezuela, Colombia, El Salvador, Perú y Chile, entre otros. Su trabajo ha sido reconocido y publicado en diversos países del mundo. Miembro del equipo curatorial por Venezuela a la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en el 2019. Invitado a la 12ª Bienal Internacional de Arquitectura Sao Paulo el 2019 también. Ha sido invitado y co-curador del pabellón de Venezuela en la 15ª Muestra Internacional de Arquitectura en la Bienal de Venecia el 2016. Es coordinador en Venezuela para la Bienal de Arquitectura Panamericana de Quito el 2016. Seleccionado con su obra Mirador 70 junto a Grupo Talca para representar a Venezuela en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo en Sao Paulo ese mismo año. Además, es curador en jefe de Espacio para la Discusión, Reflexión y Difusión de la Arquitectura IAC, que es Iberoamericana Arquitectura de Ciudad desde el año 2008, desde la cual ha compartido escena con prestigiosas oficinas de arquitectura tales como Grupo Talca, Peso von Hausen, Adamo Faiden, Super Sudaca, Camilo Restrepo, Ecosistemas Urbanos, Luis Callejas, Andrés Jaque, entre otros muchos más. Actualmente es miembro editorial de Arquine y del Festival Internacional de Arquitectura Metrópoli, y dirige además desde ya su propio estudio, MAN, desde donde explora los límites entre la arquitectura, el diseño, la política y el paisaje, en donde la escala 1 a 1 ha sido motor de soluciones espaciales tácticas en relación a las comunidades, a sus contextos, a sus economías, a su cultura, y a escalas que transforman estos desafíos en proyectos particulares desde el material y su técnica. Sin más que decir, dejo a Max para que nos pueda hablar de esto mismo. Gracias, Max. No, gracias a ustedes por la invitación. Si bien voy a entrar acá, ahí se ve, ¿verdad? La pantalla. Sí. Bueno, nada, agradecerles a ustedes por invitarme a la Universidad del Desarrollo, por tomar en cuenta y por de alguna forma darnos la oportunidad de compartir una parte del trabajo que venimos haciendo desde hace ya más de una década, que me titulé como arquitecto. Como decían al principio, lo que vamos a hacer es una pequeña conversación de unos 30 minutos, 40 minutos, en el que voy a tratar como de hilar un discurso en relación a tres obras que fueron realizadas en los últimos 5 años realmente. No están en orden cronológico, pero luego al final vamos a entender el porqué. Sin embargo, las tres obras creo que toman como relevancia el entender el tiempo en el que fueron construidas, el presupuesto o la manera en la que fueron ejecutadas, las escalas y la temporalidad
para lo que fueron hechas, ¿no? Y creo que por allí es interesante analizar las tres en conjunto. Antes de entrar a contar un poco sobre las tres obras, para mí es importante también entender de dónde vengo. Estas son 4 portadas de la revista Time. La primera es cerca de los años 50. La cara que aparece ahí era un dictador, que era quien gobernaba en ese momento Venezuela. Y de fondo podemos ver como una Venezuela de paisajes, de prosperidad, con una serie de edificios modernos que se estaban como configurando en el panorama o en el escenario social y cultural del país del que vengo, y esas pequeñas torres petroleras o taladros que estaban sobre el lago, bueno, que hablaba de un país en potencia y que estaba entrando en una industrialización sobre la industria del petróleo muy importante. Luego hay otra portada que fue otro de los presidentes que tuvo ya aproximadamente en los 60, que fue un tipo encantador desde el punto de vista político, pero que lo que trataba de mostrar esta revista era como ese escenario que había detrás y esa ciudad brillante o esa ciudad que estaba eh, alumbrando quizás al resto de América Latina, y podíamos entender a Venezuela como la Arabia Saudita de América, ¿no? En ese momento. Luego, después hay un vacío enorme de más de 40 años de lo que pasaba en mi país en un momento determinado, y aparece otra portada bastante peculiar, que es un presidente que ya falleció, y que, como ven, no tiene nada de fondo, y esa es la interpretación que yo le doy, es una oscuridad completa, y que la última portada del Time, que es el año pasado, muestra realmente como las consecuencias de lo que fue en ese inicio. Entonces, en este contexto, nací como persona y nací como profesionalmente, y es interesante entenderlo para saber de alguna manera de dónde viene la práctica que realizamos cotidianamente. Otra de las cosas que también influye en la manera en la que analizamos, reflexionamos y planteamos cada una de las cosas que hacemos, viene en esa comprensión multicultural de venimos. Venezuela quizás es uno de los países donde la migración, tanto a finales del siglo XIX como a principios del siglo XX, por las colonias europeas fue de las más marcadas, y luego, posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, quizás la consolidación de estas colonias fue aún mayor. No obstante, ¿se escucha? No obstante, una de las cosas que nos interesa también es entender esa multiculturalidad que está asociada a los proyectos que realizamos, y esa comprensión de los paisajes en los cuales estamos inmersos, ¿no? Y esas realidades de las cuales a veces son plasmadas de inequidad o de desigualdad, pero que a su vez la entendemos como una oportunidad y una manera de poder operar en estos contextos tan complejos. A mi generación, a su vez, le tocó entender este tipo de episodios globales, como fue, no sé, el atentado a las Torres Gemelas, o hoy en día la pandemia del coronavirus, que nos han ayudado y nos han entendido a comprender la vida de una forma distinta, que nos han obligado a movernos de una manera distinta, y que nos han orientado o nos han inducido a comunicarnos de formas distintas cada vez más, ¿no? Entonces esto ha ayudado a que quizás las formas en las que operamos lleva un poco de cada una de estas cosas. No ha sido posible hacer alguna de las obras que voy a mostrar ahora más adelante si no hubiésemos tenido la oportunidad de comunicarnos de una manera distinta o de movernos de una forma distinta. Entonces creo que sí es importante entender siempre de dónde venimos y cuál ha sido el contexto histórico global en el que hemos estado enmarcados como profesión, y que yo creo que desde la primera vez que el hombre fue a la luna, o la primera vez que vimos la Tierra desde el espacio, no ha habido hitos tan marcados como los que, digamos, nuestra sociedad ha tenido que vivir después de la caída del muro de Berlín, y que ha permitido que la sociedad de alguna manera también se empodere, y nosotros como arquitectos formamos parte de esa realidad en la que cada vez son más las opciones o las oportunidades que podemos crear desde nuestro oficio, desde nuestra disciplina, en relación a el desarrollo de la humanidad en general, ¿no? No obstante, creo también que de repente nos ha tocado cambiar las maneras en las que vemos las cosas, y nos ha tocado ser una generación que, sin el trabajo colectivo y sin la forma en la que generamos estrategias de colaboración entre arquitectos u otras disciplinas, no hubiese sido posible ninguna de las cosas que voy a mostrar. Entonces sí creo que parte de nuestro trabajo está marcado
por el tema de la colaboración, por el tema del compartir el esfuerzo, por el tema de sumar fuerza. Y yo creo que en la medida en la que esto ocurre, es posible mirar las cosas desde otro punto de vista y subir de repente donde creíamos que no se podía subir, ¿no? Y de alguna manera esto también nos ha orientado a repensar la forma en la que nos educamos. Yo me eduqué en una escuela medianamente conservadora, en la que el oficio o la disciplina del arquitecto era aquel arquitecto que, bueno, que se iba a un despacho o a un taller, hacía un proyecto y este proyecto se construía, ¿no? Y ese era como el único campo de acción que podías tener como arquitecto según la formación que recibíamos. No obstante, nos hemos dado cuenta, y creo que pasó antes de titularnos, que podíamos encontrar líneas tangenciales entre temas más desarrollados o más orientados hacia el tema del diseño, hacia el tema de la cultura en general, al de la comprensión de la sociedad, el tema de la curaduría en arquitectura o la curaduría como ese elemento en el que podíamos de alguna forma vincular a gente, o sea, la curaduría como acto de provocación para construir discurso a través del diálogo o de la interacción entre profesionales, la investigación y la cultura y el paisaje. Entonces, en cierta manera, entendimos ya con el paso del tiempo que ese oficio o esa disciplina de la que nos reformulaban, de la que nos contaban en la escuela hace 10 años y de repente hoy en algunas escuelas en América Latina sigue pasando, el arquitecto tiene mucho más campo de acción y mucho más campo para operar que simplemente sentarnos a dibujar un plano para luego construirlo. Y es aquí donde en cierta forma parte de esas utopías o de esas formas en las que miramos las cosas hemos podido algunas llevarlas a cabo, en algunos casos con más éxito que otros, pero realmente creo que al pensar estas estrategias de proyecto uno a uno, que son las que vamos a contar hoy, más que solamente contar la operación per se como el oficio del arquitecto, creo que hay varios discursos hilados alrededor de una obra de arquitectura y por eso hoy vengo a contar la historia de varias personas, creo, entre ellas Jessica y Ayub, que son dos niños que viven en un lugar del otro lado del continente, o de Esteban, que vive cerca de la cordillera de los Andes en el Perú, o de Ruru, que vive en una favela o en un asentamiento, digamos, vulnerable y complejo de la ciudad de Caracas, ¿no? Para empezar un poco sobre estas tres obras, el primero es el Pabellón San Antón en Cuenca. Este encargo llega, y más que un encargo, es un autoencargo que es producto de una invitación que surge hace ya 5 años, más o menos, 4 años y algo, para realizar una residencia artística en la ciudad de Cuenca, España, que venía con el apoyo de la Comunidad Europea a través de un fondo de apoyo regional, en el que se invitaba a convivir durante 2 meses, más o menos, a fotógrafos, artistas plásticos, cineastas, personas relacionadas a la cultura y un solo arquitecto, en este caso me invitaban a mí para pensar un poco sobre esto. San Antón es un pequeño pueblo, realmente es una pequeña ciudad, pero creo que comparado con Cuenca, es un pequeño barrio que está pegado a la ciudad de Cuenca. Cuenca está a 1 hora y media aproximadamente de la ciudad de Madrid, con una configuración bien compleja. El barrio es un barrio no tan antiguo, sin embargo había cierta preexistencia de algunos hornos para calentar y para hacer cerámicas, o sea, había como cierta prehistoria en relación a la vinculación que había tenido el barrio con el arte o con movimientos artísticos de la era post-árabe hacia acá. Y una de las cosas interesantes de esta residencia era que nosotros teníamos que, durante este periodo de tiempo que estábamos invitados a vivir en el barrio, era poder, además de convivir con los vecinos, entender un poco de qué forma las expresiones artísticas que ya les mencionaba antes, junto con la arquitectura, podían detonar en ejercicios en los que pudiera luego prepararlos para los propios vecinos a través de una organización comunitaria, poder presentar proyectos ante la Comunidad Europea y recibir financiamiento para poder desarrollar otras cosas. En este caso, acoto esto un poco porque
es importante entender que muchas de las cosas que probablemente al recién titularse o al recién salir a hacer algún proyecto en la calle, nos toque como experiencia realizar actividades o programas o proyectos efímeros, es decir, que tienen una temporalidad muy marcada, y es importante siempre entenderla desde el oficio del arquitecto como eso, y no pretender que la arquitectura efímera va a resolver un problema a futuro, sino más bien que sirva como un catalizador o un ente de oportunidad al futuro, ¿no? Este es el barrio de San Antón, como ven es una pequeña comunidad que está pegada a una ladera, y que colinda con uno de los cursos del río que atraviesa toda la ciudad de Cuenca. Eh, digamos, es un barrio típico de como cualquier pueblo que pueda haber en España o en algún otro país europeo. Sin embargo, lo interesante es la condición social del propio barrio. El barrio está conformado en gran medida por gente que viene de ascendencia o de descendencia gitana, en su gran mayoría, donde la conformación familiar es muy arraigada, es decir, todo gira en torno a la conformación de la familia, y esto se ha visto afectado en la medida en que ha habido una migración importante desde países árabes y países africanos hacia Europa en los últimos 10 años, y el barrio hoy en día ha puesto a convivir a esos dos grupos poblacionales que en algunos momentos se llevan muy bien y en otros momentos generan un conflicto, su convivencia, por temas culturales y por temas históricos, ¿no? Una de las cosas interesantes de este proyecto era poder plantear no solo llegar y decir yo tengo un proyecto de arquitectura porque sé dibujar en AutoCAD, no sé, y puedo entender a través de unas fotos, hacer un análisis del sitio, sino entender de propia mano cómo la comunidad, cómo la gente y cómo las personas que viven allí tenían una comprensión de su propio barrio. Entonces parte del proyecto dedica una cantidad de tiempo previo a poder hacer un solo dibujo de esto, a reunirse con la gente, a entender qué pasa en este lugar. Nos dimos cuenta de que había, por ejemplo, un grupo de tambores, o sea, de una banda de danza, había otras conformaciones de grupo que se dedicaban a otro tipo de expresiones. Entonces, de alguna manera, nuestro trabajo era también entender cómo podrían vincularse a cada una de las cosas o iniciativas que fuésemos a plantear, que hasta este momento no teníamos ni idea. Eh, Parte de eso también es incorporar a gente joven, a gente que de alguna manera pueda tener la capacidad de apoyar sin pedir nada a cambio, o vincular a la gente en las universidades. Esto es una foto en la Universidad Castilla-La Mancha, en la que les presentamos la idea de lo que pretendíamos hacer, solamente con un análisis previo, pero más allá de eso no teníamos mayor noción de esto. Y lo interesante es cómo a través de una buena idea o de simplemente plantear la posibilidad de cambiar algo, un montón de gente se pueda sumar para evaluar en un momento determinado, plantear algún escenario de cambio en un lugar determinado. Este lugar que ven acá en esta foto era una pequeña explanada que estaba en lo más alto del barrio y que irónicamente, para todos los vecinos del lugar se convertía en el lugar de encuentro, a pesar de que no había nada allí. Todos entendían que esto era un lugar, porque con la carencia de espacios públicos del barrio, para ellos esto era un lugar donde podían abiertamente encontrarse. Sin embargo, también entendía que era un área de oportunidad, ya que era el único lugar desde donde podían ver toda la ciudad de Cuenca y desde donde podían ser vistos desde la ciudad. Entonces, en ese sentido, considerábamos que era un área de oportunidad y que junto con los vecinos podríamos desarrollar acá un proyecto. Lo interesante de esto era que como era una residencia que si bien tenía un apoyo de un fondo europeo, no teníamos presupuesto, entonces teníamos que también, y esto es una de las configuraciones interesantes del proyecto, y era cómo desde el oficio del arquitecto también a veces nos toca ser gerentes o nos toca ser, no sé, comunicador social o nos toca ser productor de algo, y tenemos que ir a ver quién nos puede echar una mano, con quién podemos contar para desarrollar un proyecto, de qué forma, no sé, si alguien me dona un material, cómo yo le puedo dar una proyección para que sea una relación ganar-ganar, sin necesidad de tener que apostar un solo peso o un solo dólar, ¿no? En este caso, esto es un proyecto que costó menos de $1000. Si sacamos la cuenta, el valor es mucho mayor, pero que nos costó en dinero metálico $1000 por la realidad del propio proyecto.
Eh, y esto, bueno, fue una de las visitas que hicimos a uno de los, como de los galpones o almacenes donde se recicla en toda la ciudad. Eh, Al final nos dimos cuenta que teníamos que hacer una operación en 7 días, que se tenía que desmontar luego en 3 y que tenía que funcionar durante unos días más, que fuera desmontable, que no costara dinero, pero que a su vez pudiese generar la suficiente atracción desde la ciudad hacia el pueblo, hacia el barrio, y que sirviera como un lugar de encuentro. Prácticamente es una caja conformada por unas aristas que nos los permitía modular o construir un sistema de andamiaje, y que a su vez se convertía en una lámpara, que era una lámpara que habitaba y que era habitada, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, estos son algunos de los dibujos. Lo interesante con esto es que muchas veces, y yo creo que es una condicionante en los 3 proyectos que voy a mostrar, es que creo que los dibujos de los 3 proyectos se hicieron después de estar construidos. Y es una de las cosas interesantes que más adelante voy a explicar un poco más. Eh, y que si bien acá en este proyecto sí hicimos como algunos bosquejos para tener más claro el tema técnico, sin embargo, en la gran mayoría de los proyectos de esta escala que hemos hecho, nos ha tocado por condiciones que en cada uno iremos conversando, de construir en sitio, de dibujar en sitio y de tomar decisiones constructivas en el lugar. Eh, y eso es algo bastante particular luego de esto. Y como les decía al principio, lo que también nos interesa contar son los discursos que vienen asociados a la obra per se. Esto es uno de los chicos que forma parte de una de las bandas de gitanos del barrio y que, digamos, en su situación de vulnerabilidad él consideraba que al unirse a este tipo de proyectos podía de repente dejar de tener un tiempo de ocio para dedicarse a algo malo y contribuir en la construcción de algo que podía de alguna forma ayudar a la comunidad o servir para encontrarse con el resto de sus vecinos y de repente bajar el estigma que tenía a lo mejor la señora María, que vivía a su lado y que pensaba que él era una persona mala, y ahora verlo ayudando a construir esta pequeña pieza le hacía cambiar un poco ese paradigma o esa idea de lo que tenía de él. Vincular a todos, tanto a los vecinos como a otras personas que se relacionan con el barrio, para nosotros era importante, y uno de los temas más importantes también era el impacto que esto tiene y la manera en la que los niños se apropian de esto. Este es Ayub, que era uno de los niños que le decía al principio. Es un niño de descendencia árabe, que tenía muy poco de haber llegado a Cuenca o a España, y que él encontraba en la construcción de esta pequeña pieza o de este pequeño aparato la posibilidad de convivir con vecinos que en un momento no le habían permitido la oportunidad de convivir con ellos, o de alguna manera mostrarle a su mamá por qué había salido mal en la escuela, y se inventaba la excusa de que como había salido mal en la escuela era porque le estaba construyendo un patio a la comunidad, ¿no? Entonces era interesante ir hilando y construyendo estas historias, y al final creo que son los niños en cierta forma también los que vinculan a los mayores a participar en muchas de estas actividades, y estas son algunas como de las fotografías durante el montaje. Eh, Esto era un poco lo que generaba, ¿no? Era una pieza que si bien se iba a desmontar, pero que yo creo que el efecto real lo logra en la noche, y ahora lo vamos a ver más adelante, pero que también servía para poder ser mirado desde toda la ciudad o desde todo el pueblo hacia acá y de aquí para el pueblo.
No sé si se escuchaba la música que estaba en el video o no. No, no se escuchó, pero se escuchaba bajito, Max. Ok, no sé cómo mejorar eso, pero bueno. No, Eh, no te preocupes. no, la idea, la idea, como veían al final, era una pieza que terminó por ser un catalizador de un espacio que a futuro podría entregar las herramientas necesarias para que la propia comunidad tuviese un fundamento de cómo solicitar o organizar un proyecto ante las instancias tanto municipales como europeas para el desarrollo de, de este lote o de este pequeño lugar. Eh, Anteriormente habían habido ejercicios en este sitio, que uno lo realizó un colectivo español medio brasileño que se llama Basurama. Luego de nosotros estuvo haciendo otra intervención allí un colectivo español que se llama Zuloarc. Eh, lo interesante es que creo que más allá de que son elementos que tienen una durabilidad en el tiempo o unas piezas que tienen una durabilidad en el tiempo muy corta, sirven como para dilatar y entender que el espacio público debe ser pensado eh, para, 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 para el largo plazo o para hacer intervenciones más duraderas. Sin embargo, este tipo de ejercicio nos ayuda a cómo planificar o cómo hacer ensayos y errores, midiendo un poco el impacto que pueda tener tanto económicamente como socialmente dentro de una comunidad. El siguiente proyecto es una invitación que recibimos de un grupo de estudiantes para ir a el Valle del Colca en Coporaque, Perú. Es un lugar que está a más de 4.000 metros de altura en esta cordillera y que presentaba unas condiciones fascinantes para cualquier persona a la cual el paisaje le inquieta o las cosas que pasan en el paisaje le interesan, ¿no? Este es Coporaque, es un pueblito de, yo creo que no más de 2.000, 3.000 personas, pero que se dedica al 100% a la agricultura y que convive y tiene muy poco contacto con el resto de las ciudades que giran a su alrededor o que están a su alrededor, por lo cual mantienen arraigada una cultura milenaria fascinante y que desde el idioma hasta la forma en la que habita o la forma en la que juegan, es bastante particular. Wawapukyay, que es el nombre del proyecto, significa niños jugando en quechua, y es un proyecto que estaba vinculado al desarrollo de una pieza para que los niños jugaran, ¿no? Esta invitación llega por un grupo de estudiantes que iban a ir hasta este lugar a reunirse con la comunidad para diseñar un parque o evaluar la manera de construir algo con ellos. Sin embargo, vuelve a sumarse a la ecuación el tema del tiempo. Teníamos muy poco tiempo, teníamos casi que cero presupuesto y, y, y de momento era como una incertidumbre total al llegar acá. Esto es un poco algunas fotografías como del paisaje en el que nos estábamos enmarcando en el camino a Coporaque, cuando salíamos desde Arequipa hacia allá. Como ven, son sembradíos que van colmando todas las mesetas en la ladera. Y esta es como una de las fotografías más impactantes al llegar. Es un pueblo que, si bien yo creo que el nivel de felicidad debe ser como el 99.9% de la gente, eh, sin embargo, viven para los occidentales o para la gente que de alguna forma ha vivido en un entorno urbano por mucho tiempo en situaciones de precariedad considerable. Sin embargo, yo creo que este tipo de ejercicios permite, más allá de uno llegar como un paracaidista a plantear cómo va a ser un proyecto, es un ejercicio de transferencia de conocimiento en ambos sentidos y es una de las cosas que este proyecto nos ha dejado como mayor aprendizaje. Esta es como una fotografía de cualquiera de las calles del pueblo. El espacio público es casi nulo, a pesar de que tiene una sede o una plaza central como la Plaza de Armas del pueblo.
La gran mayoría de las calles no tienen pavimento, no hay sistema de drenaje, eh, y los niños prácticamente sus mascotas son estas alpacas o las ovejas. De repente aparecía uno que otro con su perro de pastoreo, pero esa es la realidad en la que estábamos enfrentándonos al momento de llegar. La mayoría de las construcciones son hechas con piedras que traen del río que está cerca. En algunos momentos, cuando hay temporadas de lluvia, digamos, las autoridades los colaboran para construir estos pequeños techos o reforzar esos techos que tienen para, bueno, tratar de minimizar un poco el impacto de las lluvias. Sin embargo, la comprensión del territorio que tiene esta comunidad es muy interesante, y lo primero, así como en el proyecto anterior, lo primero que hacíamos al llegar era poder entender un poco la lógica con las propias personas que viven en el barrio. Nos dimos cuenta que con los padres de familia o con las personas, digamos, que se iban al campo a trabajar diariamente, no íbamos a llegar a ningún lugar. Ellos estaban muy concentrados en cómo iban a ir a sembrar mañana o cómo iban o sea, tenían otro tipo de preocupaciones más que dónde o cómo jugarán sus hijos, ¿no? Y es por esto que encontramos mayor receptividad al momento de llegar en la mamá, en las abuelas, y entendimos que en cierta forma había una estructura medianamente matriarcal en el pueblo, en el que la mamá tomaba las decisiones y la mamá era la que consideraba cómo iban a hacer las cosas, ¿no? Entonces vinculamos a las mamás junto con los niños a formar parte de estos talleres, talleres en los que teníamos muy poco tiempo para pensar y para entender cómo iba a ser este proyecto y de qué manera lo íbamos a hacer, porque tampoco teníamos dinero, pero nos ayudó a entender muchas cosas, entre ellas la propia comprensión del paisaje que ellos tenían de su territorio. Este era el lugar donde estábamos, que nos asignaban como para poder establecer acá un prototipo o una pieza. Lo interesante de esto es que el ayuntamiento había estado ahí unos meses antes y les instaló un pequeño tobogán y un pequeño sub y baja, cosa que ellos ni utilizaban. Para ellos no era la manera en la que ellos jugaban, ¿no? Eso no significaba un artefacto que era totalmente aislado de la concepción que ellos tenían de la realidad y de las maneras en las que ellos interactuaban con sus amigos. Eh, Como lo ven, se convirtió posteriormente en un lugar donde iban a llevar a pastorear a sus ovejas más domésticas, ¿no? O sea, como yo tengo mi oveja en mi casa y la voy a llevar al parque a que coma, pero no utilizo el parque para jugar, sino para encontrarme con mi amigo que lleva otra oveja. Y es un poco la realidad de este lugar. Al final nos dimos cuenta de que, bueno, al no tener más que las ganas, porque no teníamos otra cosa, entendimos que había ciertos procesos en los que los habitantes de este lugar, para hacer sus siembras y sus procesos de agricultura, talaban unos mástiles o unas chaclas de madera que luego las utilizaban al secarlas, las utilizaban para la calefacción o para otras cosas, y que estaban, en cierta medida, había un montón arrumadas o tiradas en una de las esquinas del lote. Utilizamos estas mismas anclas para proponerles a ellos un bosque, así como ellos se iban, y uno de los temores que tenían las mamás era que los niños se iban muy lejos a la montaña a jugar. ¿Por qué no les traíamos la montaña acá? Y era un poco esa idea de que ellos pudieran seguir jugando entre los árboles, pero en un lugar un poco más controlado, para que las mamás pudieran estar más tranquilas haciendo otras cosas en casa, ¿no? Entonces prácticamente se plantea una topografía, o se reconfigura la topografía del lugar existente, y con estas juncos de madera o chaclas de madera construíamos este bosque, eh, que se convertía prácticamente en un bosque habitado, en el que esas dos piezas, del tobogán y el sub y baja, lo manteníamos como un hecho de memoria histórica, de que es algo en lo que los políticos de turno, la gente que tiene que tomar decisiones de este tipo, se den cuenta que cada condición o cada contexto es distinto, y que cada proyecto debe tomar en cuenta todas estas condicionantes. Al final era hacer una suma de puntos en los que iban a estar anclados estos árboles, y construir o configurar un parque que no era más que tratar de llenar el vacío con unos árboles que, entre comillas, eran artificiales, pero que eran hechos con propios elementos de la naturaleza que nos encontrábamos alrededor. Esto hacía que nuestro costo de operación era casi cero, eh,
porque no teníamos más que troncos de madera, arena y grama, pasto, ¿no? Esto era un poco el proceso de construcción, como les decía al principio. En el otro proyecto, en gran medida, estos proyectos, los planos se dibujan al final, si bien hay algunos bosquejos o algunos dibujos que hechos a mano durante el proceso, pero como por el corto tiempo que tenemos para operar o para desarrollar estas iniciativas, prácticamente todo el rayado, todo el trazado del proyecto se hace en sitio, con cal, y se va midiendo y se va ensayando qué funciona y qué no, en la medida en la que vamos pasando los días, ¿no? Esto es un trabajo que se hizo con casi 40 y tantos estudiantes de toda América Latina, y que en gran medida el trabajo era abrir huecos en, la, en el pasto o en la superficie y curar un poco las bases de cada uno de estos troncos para poder hacer una cimentación en seco que nos permitiera no utilizar ningún elemento químico o aditivo artificial que de alguna manera irrumpiera contra un tema cultural que era para ellos muy importante, que era que no podíamos, así como lo hacían los políticos, nosotros no podíamos eh, violentar a la Pachamama, y era como una de las cosas que más nos pedían. Y bueno, al final era un poco esto. Casi siempre y casi en la mayoría de las cosas que hemos podido construir nos pasa donde hay niños vinculados, no terminas de construir y ya los niños están ocupando el lugar. Puedes poner una valla, puedes poner lo que quieras, el niño siempre se las va a ingeniar para poder empezar a ocupar el territorio y el lugar o el espacio o la pieza antes de que esté finalizada. Algunas de estas fotos que voy a mostrar fueron antes de que se inaugurara inclusive el parque, y era un poco esto, o sea, si bien es un- una instalación bien eh, rudimentaria, algunos podrían considerarla que es antiestética o, o sin ningún sentido desde el punto de vista del diseño. Sin embargo, para nosotros lo más importante era esto. No jugaban con el tobogán y el tobogán lo utilizaban, y lo van a ver más adelante en un video, como para poderse subir más arriba en el árbol, y el que más se subiera más arriba era el que ganaba, ¿no? Era parte de los juegos. O te subías en el sub y baja para poder, los más niños, para poder mirar a la misma altura al amigo que estaba arriba o al hermano que estaba arriba. Y esa es un poco la historia de Esteban, que es este niño que fue el primero que nos recibió al momento de llegar a la comunidad y el que prácticamente inaugura el parque, ¿no? Uy, no sé qué pasó. Bien, y ya para ir cerrando, porque creo que de tiempo me he extendido un poquito más de lo que habíamos quedado. Este es el último proyecto que muestro, es el Mirador 70, es un encargo que nos realizan en la ciudad de Caracas y que realizan asocio al grupo Talca. Y bueno, esta es la ciudad de Caracas, que está comprendida o configurada en un valle entre dos montañas o dos partes de la cordillera. De un lado está el Mar Caribe hacia el norte, y del otro lado, bueno, ya vendría todo lo que es el resto del continente. Y en una de estas
una de estas masas que ha sido producto de la autoconstrucción y que ha sido producto de la desorganización territorial en algunos casos, y en otros es una consecuencia de la inequidad y la desigualdad en nuestras ciudades latinoamericanas. Está ubicado el barrio El 70, que es en el lugar específico donde se posa este pequeño espacio público. Este es el barrio del 70, es una favela. Si bien es mucho más grande, esta foto está acotada porque en uno de esos puntos luego van a ver cómo aparece este mirador. Y este proyecto está enmarcado en un programa que surge en el año 2015 como una iniciativa de un colectivo de arquitectos junto a unas instituciones del Estado para, desde la acupuntura urbana, poder desarrollar ciertas piezas de arquitectura en las que, a través de estas pequeñas piezas de arquitectura vinculadas con espacio público, se permitiese tener una comprensión distinta del territorio en estos lugares más complejos desde el punto de vista urbano, social, político, etcétera, ¿no? En ese sentido, nos realizan la invitación para llevar a cabo un proyecto que no podía durar más de 5 o 6 semanas en total, desde el momento en el que llegamos a Caracas. Yo no vivía en Caracas en ese momento, hasta el momento en el que se inaugura la obra. Es quizás de los proyectos, de los 3 proyectos que voy a mostrar hoy, que son es el proyecto menos temporal, es una pieza con una capacidad de poder transformar el paisaje y de poder transformar el territorio de una manera particular. Pero lo interesante al momento de llegar acá era que para los vecinos de esta comunidad eh, eh, la comprensión del espacio público es distinta quizás al que vive en lo más bajo del cerro, o quizás para el que vive en alguna otra ciudad o en algún lugar distinto, como puede ser un lugar rural o un pueblo. Para ellos el espacio público se reduce a la cancha deportiva. La cancha deportiva es el lugar en el que se hacen las fiestas, es el lugar en donde nos encontramos, es el lugar donde, además de hacer deporte, tenemos las reuniones comunitarias, donde practica el grupo de danza del barrio. En fin, el espacio público por excelencia es la cancha pública, y encontramos en eso la posibilidad de generar un nuevo espacio público, ya que la cancha deportiva ya no daba abasto, porque tenía como 1.000 millones de programas, a través de una pequeña preexistencia, que era una losa que ya se encontraba en un lote, en una de las partes más arriba del barrio, y que posteriormente, a través de una transformación de lo preexistente, podíamos utilizar la misma estructura preexistente para generar una nueva. Otra vez, una de las cosas que siempre, no sé si es coincidencia o realmente es que los proyectos que desarrollamos a veces vienen planteados así, y es la vinculación también de los niños y de los más jóvenes a los proyectos. En este caso, una de las ideas de los entes gubernamentales era poder generar una vinculación comunitaria con jóvenes que estuvieran en situación de vulnerabilidad, y que al aprender un oficio dentro de una obra de arquitectura podrían evaluar o no de salirse de esa situación de vulnerabilidad o de encontrar un oficio que le permitiese en un futuro tener un desarrollo distinto al que muy pocos en estos contextos tienen la posibilidad. En ese sentido, uno de los factores interesantes acá era que la mayoría de la gente que construyó este edificio no tenía ni la menor idea de qué era construir. No sabía nada del oficio de la construcción, ni de pegar un block o de cortar una madera o de soldar un tubo. Esto es lo interesante que pudimos hacer con Rodrigo y con Martín de Grupo Talcap, que era poder, a través de una obra que, a pesar del poco tiempo que teníamos para hacer la entrega, poder hacer un ejercicio de una obra escuela en el que se construía la posibilidad de aprender todos, y que personas que a lo mejor no tenían estos oficios pudieran luego desarrollarlos, ¿no? Esto es un poco la resolución del edificio. Es una pequeña plaza que está a nivel de calle. Luego, en la parte inferior va a haber un pequeño salón de danzas y de actividades culturales, tanto para un grupo de niñas que hacen danza contemporánea en el barrio, como para poder jugar dominó los abuelos que no tienen una sala de juego durante el día. La plaza como tal, o sea, ese nivel de calle
iba a permitir diversas configuraciones, entre ellas, además de ser un espacio público, poder incorporar un mercado los fines de semana, un mercado móvil, un mercado temporal, o permitir una sala, un lugar de juego para los niños. La idea del mirador viene, o de construir esta pieza arriba, viene porque nos parecía interesante cómo desde el niño más pequeño de la comunidad hasta el abuelo más abuelo, sabía que tenía una condición de privilegio a pesar de estar en un contexto tan complejo como este. Y era que desde este lugar podía mirar toda Caracas como nadie lo podía mirar a él. Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante como reivindicar esa percepción sobre el territorio y sobre el paisaje en el que los niños y los adultos pudieran tener esa posibilidad de mirar de una forma distinta al resto de la ciudad. Estos, bueno, son algunos de los esquemas que, como les decía, esto se dibujó posteriormente con Rodrigo y con Martín. Eh, es parte del ejercicio. Sí, a veces puede surgir la pregunta, ¿cómo hacen para construir esto sin un plano, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil o qué tan no lo es? Y en parte también viene de ese beneficio de tener una obra escuela en el que con los chicos que a lo mejor no sabían soldar, nos poníamos nosotros a cortar un tubo y pegábamos y decíamos, bueno, si le damos esta forma sale la baranda, o si cortamos la madera de esta manera lo optimizamos mejor y puede salir una topografía de tal tipo. O sea, al final creo que la gran mayoría de las soluciones constructivas que van a haber acá fueron hechas en sitio, sin dibujo, y con el tiempo en contra, y producto de estrategias que tienen que ver con la falta quizás de presupuesto o de experticia. En algunos casos también vamos a ver errores que desde el punto de vista constructivo, de repente un mal pegado de algo, o a lo mejor está mal pintada una pared, pero es producto de eso mismo, ¿no? Tengo un poco algunas fotografías de la construcción. Luego esto, ¿no? Como eso que les decía al principio, de cómo desde este lugar voy a poder mirar toda Caracas, y es prácticamente uno de los pocos sitios en todo Caracas donde esto se puede hacer, y yo creo que es uno de los baluartes del proyecto. Esta era la pieza, al final era esa topografía de madera con ese programa público condensado abajo, o un programa semipúblico condensado abajo y todo el programa público junto con el mirador en la parte de arriba. Bueno, siempre los niños aparecen en todo momento. Esto inclusive era antes de inaugurar la obra. La obra se inauguraba, no recuerdo qué día exactamente, pero supongamos un sábado a las 10 de la mañana, y el viernes todavía estábamos haciendo algunos ajustes y algunas cosas, y ya los niños estaban ocupando el espacio público, eh, porque de alguna manera no nota no solamente que el ejercicio puede o no tener éxito, sino que a su vez eh, denota o demuestra la carencia de lugares como estos en este tipo de contexto. Y ya para cerrar, el momento en el que hacemos la entrega de este proyecto, que ya fue hace 4 años más o menos, eh, pensábamos que el proyecto había terminado y que de alguna forma no iba a haber mayor vinculación con todo lo que estuvo involucrado en ese proyecto. En el año 2014, junto con un par de amigos, Gabriel Visconti y Orlando Vázquez, hacemos una exposición en uno de los museos de arte contemporáneo más importantes en Venezuela, que se llamaba Venezuela no es fundamental. Eh, Se llamaba así porque la Bienal de Venecia de ese año, que era curada por Rem Koolhaas, era Fundamentals, y Venezuela no participaba, teniendo quizás uno de los pabellones más lindos de todos los Giardini, por decisión gubernamental. O sea, no había participación de lo que era la producción o la construcción del pensamiento sobre la arquitectura en nuestro país. No para las instancias gubernamentales o burocráticas no eran importantes. Hacemos esta exposición que se llamaba Venezuela en el Fundamental, y lo que hacíamos era poner en crisis a la participación de Venezuela en esta bienal. Luego, en el año 2016, paradójicamente, nos invitan a participar, y creíamos que aquel proyecto que había terminado en una favela
construido y ocupado por sus habitantes, había quedado allí. Nos invitan a participar en este pabellón, no teníamos presupuesto para nada, igualmente creo que es la condicionante en todos los demás proyectos, y se hace una exposición bastante limpia, clara, pulcra, donde el principal énfasis del presupuesto recibido era poder invertirlo en la restauración del pabellón. El pabellón venía a un nivel de deterioro muy alto y parte de nuestro presupuesto asignado decidimos destinarlo a la restauración del pabellón y que el costo de la exposición fuera lo menos posible. Al final la exposición duraba 6 meses, mientras que el pabellón podría durar toda la vida. Y más aún cuando el pabellón diseñado por Carlos Scarpa es la única propiedad que tiene el Estado venezolano como propiedad dentro del territorio italiano. Entonces eso, y aparte es patrimonio tanto de la ciudad de Venecia como del Ministerio de Cultura italiano. Entonces nos parecía importante ser un poco más conscientes y coherentes con nuestro discurso, en plantear que el presupuesto que nos daban no lo gastábamos en una super exposición, sino más bien en una posición muy austera, que estaba conformada por una serie de tótems transparentes de acrílico, con una exposición que te podías llevar y que era prácticamente la muestra de muchos de estos proyectos que se hicieron entre 2015 y 2016 como acupunturas en algunas de las barriadas caraqueñas y venezolanas en general, ¿no? Esto era un poco la muestra, pero lo interesante de la exposición no era solo esto, sino aquella sala que ven atrás. El pabellón de Scarpa está configurado con 2 salas, una sala principal y una sala secundaria, y esa sala secundaria se venía a convertir en una sala de diálogo, de conversación o de programatización sobre las discusiones que queríamos plantear, y es ahí donde encontramos cierta vinculación entre esas obras que estaban construidas en algunas ciudades o en algunos contextos muy complejos en la ciudad venezolana, pero que acá, a través de un sistema de transmisiones y de programas en cada uno de estos espacios, podíamos vincular lo que estaba pasando en Venecia con a lo mejor con la niña del grupo de danza que estaba en el mirador en algún momento de la tarde, ¿no? Entonces creo que allí fue una de las cosas que para mí tuvieron mayor relevancia, y era un poco esto, poder vincular esos proyectos o realmente a los habitantes y ocupantes de cada una de esas obras con lo que estaba pasando en Italia en ese preciso instante. Entonces, el proyecto del Mirador no terminó en el momento en el que lo inauguraron y la gente lo ocupó y la gente ahorita lo sigue ocupando, me imagino, sino que tuvimos la oportunidad de hacer como una segunda experiencia sobre este proyecto eh, más adelante, ¿no? Bueno, para finalizar, creo que los 3 proyectos como que recogen una mirada desde cómo es el operar, o una de las formas de operar en un ejercicio breve, corto, con poco presupuesto, y que maneja escalas distintas, pero que a su vez, a pesar de que puedan ser escalas distintas, creo que los 3 entienden o tratan de entender lo que es lo efímero de la arquitectura desde una comprensión distinta, siempre vinculado a esa inquietud por la transformación de los paisajes, en un caso Perú, en otro caso España y en otro caso Caracas, pero siempre entendiendo el paisaje como una de las herramientas fundamentales en el desarrollo de nuestro trabajo. Si alguien tiene alguna pregunta, de nuevo agradecerles por la invitación y espero seguir compartiendo cada vez espacios como estos. Gracias. Gracias, Max. ¿Me escucho, no? Sí. Sí. Gracias, Max. Medio raro esto porque uno como no podía aplaudir por este medio, pero me imagino que esa es la reacción ante lo que nos acabas de mostrar. Y antes de pasar quizás a algunos comentarios o inquietudes que tenga primero el equipo taller, y luego ya veo ahí que hay algunos alumnos levantando la mano para poder hacer preguntas, me gustaría quizás construir una suerte de reflexión que me parece que es bastante interesante, sobre todo porque desde la Universidad del Desarrollo tercer año tiene un vínculo muy importante con lo que es la escala 1 a 1 y el impacto de esta escala en la sociedad y en los lugares en donde actúa. Y hablas, tú tocas un tema particular que tiene que ver con que el arquitecto, primero, que lo comparto, digamos, y en nuestro taller siempre lo hemos compartido así también, que no solo estamos destinados para poder diseñar casas, ¿ya? De hecho, creo que nuestra profesión es mucho más amplia y toca sobre todo
sobre todo aspectos políticos y sociales. Y creo que dentro de los tres proyectos tú como que de alguna forma tocas la idea de que el arquitecto debe ser capaz de poder sacar una radiografía social a lo que pasa en el momento en específico. Ya lo veíamos en Perú, ¿cierto? Donde uno se dan cuenta ustedes a quién llegar, ¿cierto? Que ya no era el padre de familia, sino que era la madre de familia, ¿cierto? Y que esas radiografías de cierta manera son, de nuevo, escala 1 a 1, ¿cierto? Tienen como la misma escala que la intervención, que son del grado de proximidad y de entender al usuario. No sé, me gustaría como que ahondaras con esa experiencia, ¿cierto? De qué es lo que significa esa compenetración con ese contexto y esa realidad que hace que los proyectos tiendan a ser únicos en función de que tienen una muy buena lectura, ¿cierto? De que leen específicamente el personaje con el cual primero uno va a trabajar y con el cual el proyecto también va a generar cambios, sobre todo en su sociedad. Eso. Sí, yo creo, y eso ha sido parte como de la reflexión también por mucho tiempo, y creo que sí, que es que un tema de la lectura del territorio va más allá de entender el territorio como ese hecho físico, ¿no? O la lectura del paisaje va más allá de entender el paisaje como ese telón de fondo del proyecto. Y ahí es donde nos enfocamos y entendemos que cuando hablamos de la lectura del territorio tiene que ver un poco con lo que dices y con esa reflexión que hace de entender quién es en este caso la comunidad o la persona o el grupo de personas que va a estar vinculado a esto, entender cuáles son los factores tanto económicos como de operación que podemos tener alrededor de cada una de las iniciativas en las que participamos, entender también, y yo creo que esto también es muy importante, la pertinencia que tiene la pieza o lo que vayamos a hacer. En algunos casos, y nos ha pasado y hemos tenido que construir un discurso a partir de allí también. Cuando me refiero a la pertinencia es también cuando a veces uno llega a algunos de estos tipos de contextos, la sociedad o el grupo de gente que a lo mejor allí habita, gran parte de ellos pueden estar esperando que tú vengas del aire a resolver un problema para toda su vida. Y yo creo que ahí es donde también parte de estos ejercicios tiene que ser lo suficientemente transparente, claro y tratar de transmitir siempre con la mayor sinceridad cuál es el alcance de estas cosas. O sea, hubiese sido distinto si yo voy a Perú y con este grupo de gente y les decimos a la gente, no sé, te vamos a hacer el parque de tu vida y al final no sé si sea así. A lo mejor esto, creo que hace un par de años todavía estaba en pie, pero a lo mejor pudiera que en 6 meses no lo estuviera. Entonces, hay que trabajar muy bien también con la expectativa, con la realidad de ese territorio y es allí donde yo creo que hay como una coincidencia. Seba, Bea, no sé si tienen algún Sí. comentario. Oye, Max, agradecer porque es una muestra de sensibilidad de proyectos que están, pero muy, muy bien, o pisando muy bien un tejido social es súper condicionado por lo que mencionaba, la pobreza en algunos casos, por la ausencia de algunos programas en otros. Solo agregar a lo de Álvaro, un poco lo que dice Álvaro, y ahí te voy a pedir que podáis, a ver si puedes ahondar en una idea que te voy a mencionar al final, pero me parece, y corrígeme si no es así, que la escala de las propuestas está definida por el contexto social y no por un programa predeterminado. Me calza, me calza muy bien un poco lo que mencionabas en algún minuto en que las propuestas, muchas de las decisiones se toman in situ y no son predeterminadas por un proyecto planimétrico, por así decir. Entonces pareciera que la sensibilidad de esos proyectos guarda relación estrecha con ese contexto. eh, y voy un poco más que una pregunta, una idea a la que te pido puedas ahondar en el beneficio de los alumnos. Y es que en esa toma de decisiones in situ, ¿qué tan importante, qué tan radical es la experiencia y el criterio material? Y por supuesto también el vínculo en esos tejidos sociales. ¿Cómo esos también de alguna forma le dan las dimensiones a las propuestas? Sí, yo creo que el tema del vínculo con la sociedad o con la comunidad en la que se están enmarcando cada uno de los proyectos es fundamental.
Creo que en los tres proyectos, a diferencia quizás del de Perú, en los tres proyectos ya había un trabajo previo que era realizado por otros profesionales, inclusive de otras disciplinas. Por ejemplo, en el caso de Caracas, la vinculación comunitaria, la vinculación social, venía de varios meses atrás, ¿no? Y lo venía realizando algunos trabajadores sociales que habían tenido la oportunidad de empezar a trabajar con estas comunidades a las que son difíciles de acceder, donde el territorio está controlado por ciertos fenómenos de violencia o de complejidad social, más que de violencia. Y entonces en ese sentido sí creo que es pertinente poder entender esa lógica. O sea, no es que nosotros llegamos como yo soy, señora, soy arquitecto, déjeme entrar, voy a construir un parque. Tampoco funciona así. Y en ese punto sí creo que es necesario. Igual en los otros dos contextos, ¿no? Y la experiencia en lo material también es algo fundamental, es lo que también nos permite poder tener menos margen de error en un contexto en el que no tenemos el presupuesto, el tiempo y la posibilidad de equivocarnos tanto. Entonces, en ese sentido, creo que de alguna forma nos permite de repente haber experimentado previamente con algunas cosas, poder tener una noción más clara al momento de decir, ok, construyo sin algún dibujo, porque sé cómo se puede comportar esto en algún momento. O sea, yo creo que esa experticia o esa experiencia es sumamente necesaria y quizás la hemos podido ir construyendo con el paso del tiempo. Al momento de plantearse la posibilidad de, ok, yo voy apenas titulándome, por poner un ejemplo y hablarle a los estudiantes, me voy titulando, ¿cómo hago para ir a construir algo sin ningún plano? ¿O cómo hago para ir a construir algo de un material que no tengo ni idea cómo se comporta? Creo que ahí sí es necesario de repente en la ecuación tiempo poder preverlo y poder entender que es necesario experimentar, relacionarse y entender estas lógicas tanto constructivas como sociales para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con el comentario que hacía sobre que la escala de cada una de las iniciativas o de los proyectos está más generada por el contexto que por el propio programa. Y sí, incluso en el caso, por ejemplo, del Mirador, la escala está configurada o está predefinida por la propia preexistencia que existía allí. Es decir, por ejemplo, el acero con el que se construye la torre, que es el propio Mirador, es un acero reciclado que había en la misma estructura preexistente. Entonces, eso nos configuraba a tener un tamaño máximo, porque no íbamos a gastar un peso en comprar acero cuando no teníamos el peso. Entonces, al final sí creo que en gran medida en casi todos la escala está condicionada al contexto, a la preexistencia y a esa lógica de eficientar el recurso al máximo también, ¿no? Muchas veces creo que los tres ejercicios no había recursos y había que buscar la forma de trabajar con lo que hay. Álvaro, ¿te parece pasar a Dale, sí, dar un pasemos a la par de pregunta. preguntas? Bueno, antes de pasar a que les recuerdo que pueden hacer las preguntas, levantar la mano y les doy audio para que la hagan directamente a Max o me las pasan por el chat. Darte las gracias, Max, por esta tremenda charla. He recibido varias felicitaciones de personas que nos están viendo en este momento. Y primero, darte un alcance que me parece extraordinario que en tu charla y en tu presentación de fotos y de proyectos sea prioritaria a las personas y los niños, sobre todo. Encuentro que obviamente nos mostraste el proyecto en sí, con video y lo que son las estructuras y todo, pero sentí que era lo importante son ellos. Yo creo que ahí está la realmente de los proyectos que nos presentaste, así que muchas felicitaciones aquí también de parte de mucha gente que nos está viendo. Javiera Barbosa, le voy a reiniciar audio porque ella tiene una pregunta que te quiere hacer, Javiera. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Escucha. Hola Max, yo soy Javiera, estoy en proceso de título y te quería hacer una pregunta con respecto a los proyectos que mostraste, de cuáles son los factores y variables. Creo. ¿Aló?
No, ¿Lo no te aló? escuché. No, ahora sí te escucho. Ya. Mi pregunta es, ¿cuáles son los factores y variables que hacen que definas si la arquitectura va a ser efímera o permanente en los proyectos? Esa es mi pregunta. A ver, ok, gracias. Creo que el factor ya viene premeditado del momento en el que se concibe la idea. O sea, por ejemplo, para explicarlo un poco más a fondo, cuando recibimos la invitación de ir a Cuenca a hacer esta pequeña instalación en este barrio de San Antón, ya venía configurada la idea a que tenía que ser una pieza efímera, que se tenía que desmontar en 3 días. O sea, la condicionante de proyecto ya venía predispuesta, más allá de que no sabíamos qué íbamos a hacer o de qué manera se iban a hacer las cosas o qué material se iba a usar o qué forma iban a tener, no teníamos ni idea de nada de esto, sí había como ciertas condiciones como para el entregable, ¿no? O sea, y en ese sentido ya teníamos esa variable predefinida en el tema de la temporalidad de esta obra. En el tema de Ecuador, perdón, de Perú, eh, pues yo creo, y aquí ya es un tema de percepción y de apreciación con respecto al tema, más que todo es una posición sobre el tema del espacio público, y yo soy de los que piensa que el espacio público, si bien te permite configurarlo y te permite trabajar en torno a la experimentación, y creo que este tipo de ejercicios son una muestra de ello. Sin embargo, considero que si el proyecto no tiene o no cumple con las suficientes premisas de tiempo, presupuesto, alcances de durabilidad, de, de que realmente va a tener un impacto que va a mejorar la calidad de vida circunstancial y tangencialmente de los habitantes de ese territorio, eh, pues no debe ser eh, permanente, ¿no? Entonces, en este caso, al no tener un presupuesto, al trabajar prácticamente con lo que hay, no digo que sea basura con lo que trabajamos, pero trabajamos con lo que había en el contexto, es decir, estábamos construyendo una naturaleza medio artificializada. Podríamos, por propia decisión o por propio principio, pensar y decidir que la obra era efímera, o sea, que tenía que en algún momento se iba a acabar. En el momento en el que se rompiera un tronco, dejaba de existir. En el momento en el que eh, los niños ya no les interesara montarse allí o lloviera lo suficiente o las ovejas se comieran todo el pasto y no volvieran a nacer ahí nada, la obra se acababa. Entonces, en ese sentido, creo que son ese tipo de factores o variables los que digamos, nos orientan a definir qué tan temporal es o no. Y con respecto al mirador, eh, si bien es una obra menos efímera, y creo que no es efímera, el encargo per se, cuando nos invitan a realizar esta obra, es que sea un espacio público que se mantenga en el tiempo. Y es por eso que podemos ver, tanto en la materialidad como en los procesos de construcción, que es una obra que está, digamos, hay soldadura, hay vaciado de concreto, hay madera, eh, que permite que su temporalidad sea mayor. Sin embargo, yo creo que todas las obras de arquitectura en el planeta son efímeras y esto es una postura. Si salvamos quizás las pirámides en Egipto o alguna otra cosa, todo depende de que para ti que es efímero. O sea, si para ti efímero son 100 años, bueno, la humanidad tiene no sé cuántos miles, ¿no? Entonces sí creo que todo es efímero y dentro de lo efímero hay unas cosas que son menos que otras y creo en este caso que la decisión viene premeditada por la calidad y la cualidad para con lo que está construida cada una. Perfecto. Aquí tengo una pregunta de Daniela Quesada sobre el proyecto Huahuapuyay, no sé si lo dije bien, ojalá que sí. Sí. ¿En qué sector de Coporaqui se ubica el sitio y cómo es la accesibilidad a él? Sí, el proyecto está a unas 6, 8 cuadras de la Plaza de Armas hacia el sur. Eh, La accesibilidad al pueblo, digamos, no está mal, es un poco desde la ciudad de Arequipa uno va subiendo y pues llega al pueblo. Sin embargo, sí dependiendo, bueno, si hay algún tema climatológico puede ser más complicado o menos complicado.
Sin embargo, es fácil acceder hasta el pueblo de Coporaque, y ya estando en el pueblo, caminando se llega a este lugar donde hicimos esta instalación. Solo que, como les mostraba al principio, en gran medida, casi que solamente la plaza de armas y una que otra calle está pavimentada, el resto es calle de tierra y lo más rural posible. Entonces, dependiendo de las condiciones de clima, puede afectar o no el acceso. Álvaro, no, hasta ahora no tenemos más preguntas, por lo que veo. Sí. Bea, no sé si tienes algún comentario o quisieras hacer alguna apreciación o pregunta. Parece que hay que activarle el audio a la Bea. Ahí está. Ahí sí. Déjame bajar esto. Nada, Max, agradecer por transmitir todos estos conocimientos. Creo que los 3 proyectos son preciosos, son precisos también. En el fondo, en el dónde, en el cómo y en el para quién los habitan. Sí quería en el fondo preguntar y pedir como que nos contaras un poco de la experiencia de la logística, de cómo llegar y de cómo en el fondo venir a plantear estos 3 proyectos, entender que uno es un mirador, que uno es más permanente, la plaza, cómo llega y cuáles son los permisos y un poco de esa experiencia. Bien, el proyecto del Mirador, como los comentaba al principio, viene hilado en un plan especial, que es un proyecto en el que hay ciertas instituciones del Estado involucradas, por lo que la configuración, digamos, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de permisología, fue mucho más sencillo. O sea, prácticamente en este caso no habían planos de construcción específicos, habían bosquejos, habían ideas al principio, y es con eso que al formar parte de un plan especial de una de las instituciones del Estado fue mucho más sencillo acceder a la obra, ¿no? Como tal. Y también cuando va hilado del tema de ser una obra escuela, de permitir la experimentación en la propia obra, y en el que, bueno, la gente que estaba allí iba a aprender un oficio mientras se desarrollaba una obra. Sin embargo, sí nos pedían algunos temas relevantes a temas técnicos. Por ejemplo, tenía que haber un ingeniero estructural allí, tenía que haber, o sea, ciertas condiciones de este tipo que sí eran bastante rigurosas en ese contexto, al ser una obra menos efímera. El aspecto logístico en esta obra, por seguir, para terminar con ella, fue bastante complejo el momento, o sea, la forma en la que podíamos construir. Nos dimos cuenta que poder montar un tubo desde la autopista abajo del cerro hasta arriba nos salía más costoso que de repente, no sé, costear toda la superficie del mirado de la plaza. Entonces, también son este tipo de condicionantes las que nos obligaron a trabajar con la preexistencia, a tratar de eficientar lo que teníamos arriba y luego sí entender de que, por ejemplo, si en una condición de la ciudad, que si bien Caracas es la capital del país, poder llevarte, no sé, un camión de concreto armado de un lugar a otro en la propia ciudad podía tardar un día, te pongo un ejemplo, y acá, por la propia condición del contexto, podía tardar 5, porque ninguno quería subir hasta allá hasta arriba, o porque era mucho más complejo que el camión pudiera en algunos momentos llegar a subir. Entonces, había ciertas condiciones de este tipo que tuvimos que surfearlas, y una de ellas era poder entender en los tiempos, o sea, cómo este tipo de aspectos logísticos condicionaban el resto de la obra. O sea, si un día teníamos que vaciar, bueno, entendíamos que ese vaciado iba a llegar en 5 días, pues qué podíamos hacer los 5 días previos. Pero son condiciones que fuimos viendo sobre la marcha. Al final nunca habíamos operado en este lugar y creo que digamos, son experiencias que al final uno va como interiorizando. Con respecto a los otros 2 escenarios, el de Cuenca, por ser un proyecto que ya tenía por propia condición desmontarse en cierto tiempo, fue mucho más sencillo el tema de los permisos. Sin embargo, al ser una construcción basada en un sistema de andamiaje, la municipalidad, y creo que es una norma de construcción de toda la Comunidad Europea,
sí requería como ciertos procesos de verificación antes de que el público lo pudiese habitar, más que todo por un tema de lesiones o de cosas de este tipo, que al final para nosotros que veníamos de América Latina era difícil de entender, pero bueno, nos terminamos adaptando a ello. Y una de las cosas que sí, logísticamente volví a configurar un poco el desarrollo del proyecto era cómo subir todo ese andamiaje hasta este lugar arriba por escalera. Fueron más de 500 escalones en los que muchos de estos chicos en situación de vulnerabilidad, pertenecientes a grupos sociales de gitanos o a grupos sociales de personas migrantes del Asia y de África, nos ayudaron a subir cada uno de estos tubos a pie. Entonces, prácticamente, y eso era un poco lo que decía al principio, la configuración de estos proyectos en cierta medida sí viene dado por la inquietud o por la necesidad de un arquitecto o de resolver el proyecto desde el punto de vista arquitectónico. Sin embargo, es la suma del trabajador social, del joven del barrio, de la señora que nos preparaba los sándwiches al final del día para poder comer algo porque no habíamos comido en 12 horas, no sé. O sea, creo que todos hacen parte en estos proyectos y como decía Valentina en un principio, yo creo que al mostrar estos proyectos es necesario mostrarlos desde la gente o por lo menos vincular a cada una de esas pequeñas microhistorias de personas en lo que es el desarrollo del proyecto. Muchas gracias, Max. Acá tengo una, yo creo que ya por honor al tiempo, última pregunta de Ignacio Lira. Ignacio, te Hola dejo. Max. Bueno, primero que todo, felicitarte por tu trabajo, me parece súper interesante. Y gracias por la charla. Tengo una duda que quizás es un poco similar a la anterior que hizo Beatriz, pero está orientada un poco a otra cosa. Creo que en general los arquitectos jóvenes, y también lo digo como desde mi punto como de vista, tenemos como muchas curiosidades y muchas visiones distintas al final de lo que es la arquitectura o lo que se está haciendo hoy en día. Y obviamente la oferta laboral a la que uno puede acceder no siempre es a lo que quizá a uno le gustaría hacer. O ese tipo de proyectos que se desenmarcan un poco como de lo común y corriente, o sea, de lo común y corriente, claro. Mi pregunta va un poco también orientado como a la autogestión, pero cómo uno empieza a autogestionarse en ese sentido, cómo uno se empieza a desenmarcar, cómo estos proyectos son a licitación, cómo lo has hecho tú, no solo con estos tres proyectos que presentaste, sino como en tu obra en general. Sí, de esto no se puede vivir, la verdad. Y ahí sí hay que ser bastante sincero, porque de ninguno de estos tres proyectos, digamos, ha quedado una utilidad o algo para nada. Creo que en el caso, por ejemplo, de Ecuador, de España, lo poco que podía haberme ganado por la subvención o la residencia artística, creo que fue para pagar el boleto de avión, ¿no? O sea, al final era como cosas de este tipo. Es complejo y yo creo que sí es una pregunta recurrente que inclusive en algún momento también yo me la hice y que hoy en día todavía en algunos momentos uno se la sigue haciendo. Yo creo que para poder hacer este tipo de cosas hay que diversificar, poder entender que, que a lo mejor un tipo de proyecto, pero por otro lado, de repente estás, no sé, con el encargo de una casa, ¿no? Una casa que a lo mejor es un poco más conservadora, donde eh, el cliente es mucho más claro, menos complejo y con menos vinculaciones a un tema de logísticas previas, como podría ser cualquiera de estos ejercicios que planteé ahorita o que mostré ahorita. Y esto puede como ser como una balanza entre, aunque hago una casa, que es la que me permite pagar el agua, la luz y el gas, y aparte hago un parque con palitos, ¿no? Eh, creo que por ahí va el asunto en tratar de encontrar siempre el balance. Por otro lado, y aquí es donde muchas veces estas conversaciones las he tenido con amigos de prácticamente algunos países de América, que se dedican a hacer casi que el 100% de su tiempo es esto,
o el 100% de sus obras es esto, pero luego ves bueno, que todos están, o algunos de ellos están haciendo clases en algunas universidades, o tienen becas de investigación por algún ministerio o algún ente gubernamental. Entonces al final te das cuenta de que digamos, su vida cotidiana la financia otra institución, otra instancia, como puede ser la docencia o alguna otra forma de investigar o de desarrollar ideas, y este tipo de proyectos no generan ninguna utilidad ni dividendo. Es difícil cuando uno comienza, sin duda. Creo que yo todavía, hasta dentro de pocos años, estoy en el grupo de ser emergente y estar todavía comenzando, y me puedo equivocar muchas veces. Y yo creo que se trata un poco de esto, de ir midiendo. Creo que cada caso es distinto. Hay gente mucho menor que yo que a lo mejor son multimillonarios y tienen todo en la vida, y pues está muy bien, felicidades a eso. Y hay gente que a lo mejor es mucho mayor que yo y de repente no ha construido nada. También creo que ese tema de lo generacional es importante entenderlo, y entender que también nos ha tocado como generación vivir un contexto complejo, no solamente en mi caso por el país donde vengo, sino creo que a todos en general, donde nos ponemos en crisis cada día, y donde cuando creíamos que todo iba a empezar a salir bien, porque empezaba una nueva década, pues mira lo que pasa. O sea, creo que en términos generales hay que tratar de construirse, y yo creo que ahí con esto termino, tratar de construirse cancha, o sea, como espacio, buscar la forma de que estos proyectos autogestionados se logren y se puedan dar. Sin embargo, saber que hay otros tipos de proyectos que a lo mejor pueden ser hasta más difíciles de acceder, pero que desde el punto de vista de la redención económica te va a permitir vivir, ¿no? Eso por poner un ejemplo, y cierro con de cómo se llegan a estos proyectos. Uno fue una aplicación a una residencia artística, que bueno, que hay convocatorias de este tipo. En mi caso me invita directamente la organización que lo hace. La otra, el de Perú, fue una invitación por un grupo de estudiantes, entre los que estaban unos que les había dado clase en un momento, que organizaban este taller social latinoamericano, donde iban muchos estudiantes a construir allá. Entonces, bueno, fuimos varios arquitectos invitados por los propios estudiantes. Y el último fue una invitación a formar parte de un congreso en el que habían varias oficinas y varios arquitectos latinoamericanos y venezolanos en ese caso, y que posteriormente detonó en la posibilidad de construir estos prototipos o estos escenarios. Entonces, ninguno fue por licitación. He participado mucho en concursos, en otras cosas. La mayoría los hemos perdido, y lo que más nos da rabia es cuando te dicen que eres mención de honor o segundo lugar, pero casi todos nos ha tocado eso. Creo que nunca hemos ganado uno primer lugar o uno que otro, pero sí, participamos mucho en concurso también, y tratamos de poder materializar cosas a través de esa vía. ¿Eva? Max, ¿Querías yo, dar? Ujú. sí, algo cortito y un poco para una pregunta, es para una ayuda quizás para los alumnos. Puedes mencionarme, o de acuerdo también a la experiencia fuera de estos proyectos que mencionaste hoy día, pero me parece que con estos también se puede resolver la pregunta. Eh, ¿Qué es lo que le puede ofrecer un lugar a proyectos como este? ¿Cómo puede ser asertiva la elección de un buen lugar para un proyecto? Fuera de que un lugar pueda ser designado por motivos políticos u otro motivo, pero ¿cómo un lugar puede ofrecer o puede tener las fortalezas necesarias, también las debilidades eh, para poder en el fondo dar pie a proyectos como los que mostraste tú, que tengan un buen impacto social? Sí, yo creo que el tema del lugar siempre es como un dolor de cabeza al principio de cada una de estas experiencias, porque pues esto, por ejemplo, cuando son ejercicios más temporales que otros, pueden ser ejercicios que pueden estar tanto en esta ladera donde está ubicado
originalmente como quitarlo de ahí y ponerlo, no sé, en la plaza X de X ciudad. O sea, en ese sentido sí creo que la escogencia del lugar o la pertinencia del lugar son sumamente importantes al principio, pero en nuestro caso, yo creo que en el tema, por ejemplo, de Perú fue una casualidad encontrarnos con este lugar. Fue una casualidad darnos cuenta al llegar de cómo lo que nos planteaban transformar ya prácticamente los propios vecinos del lugar lo tenían claro. Y eso hizo las cosas un poco más fáciles, ¿no? Como que no era algo que previamente nosotros tuvimos que analizar o decidir, sino que ya había como cierta configuración en la propia comunidad de qué era lo que teníamos que hacer, o dónde íbamos a operar, más que era lo que teníamos que hacer. Entonces eso creo que es importante. Con respecto al mirador y el tema del lugar, sí, creo que mencionabas ahorita algo relacionado a eso. Hay una decisión medianamente política de por qué es ese lugar, y la decisión política viene ajena a nosotros, los que somos, entre comillas, técnicos, que vamos a ir a plantear un proyecto, y viene dada esa decisión porque era un terreno que formaba parte de, digamos, del sistema o de la propia institución que era la que financiaba o patrocinaba el proyecto. Entonces ellos decían, ok, tengo este terreno, tengo esta preexistencia, me sale más económica que sea este el lugar a tener que comprarte el lugar que tú me vayas a decir, o sea, no, o tener que buscar el mecanismo legal para poder acceder a ese lugar. Entonces, en ese sentido sí creo que la pertinencia del lugar es importante. Sin embargo, hemos tenido la suerte de en dos de los casos, de estos tres que mostré, ya venía como preestablecido y que eran unos super lugares, ¿no? O sea, creo que en ese sentido ha sido también un pequeño ápice de suerte. Eh, pero en términos generales creo que es muy importante poder definir o entender el impacto que tiene una pieza o alguna obra en el lugar determinado. O sea, si tú me pusieras ahorita a escoger dónde quisieras construir, no sé, una cabaña, pues no lo sé, pero si viene por parte de un encargo, creo que el trabajo de definir dónde, cómo, cuándo, eh, si no es lo primordial, es casi el 80% de todo el trabajo. Álvaro, estaríamos Sí, con las preguntas. yo quería hacer una última reflexión que creo que es importante. ¿Me escucho, no? Sí. Ah, ya, perfecto. Sí, que tiene que ver un poco con quizás como Max partió su exposición y quizás tiene que ver un poco con lo que les preguntaba Ignacio, que creo que cualquier proyecto, aunque no se construya, sigue siendo un proyecto absolutamente representativo de lo que es la idiosincrasia de cada uno de los arquitectos que lo generan. De hecho, cada proyecto es una oportunidad de investigación. Y entendiendo que hoy en día, con lo que nos ha dejado la pandemia, nos va a dejar un coletazo gigante económico, en donde el input del cliente creo que desaparece cada vez más. Y la autogestión, y no solo la autogestión desde la realización de proyectos, sino que desde la realización de investigación, ¿cierto? Hay cuantos arquitectos, estos referentes tanto para nuestra generación, con Max, Eva, quizás la de ahí, y otros más, y para quizás los nuevos alumnos, que creo que deben entender que no todo proyecto realizable es el proyecto estrella, sino que hay muchos proyectos que no se realizan y que quizás tienen una cuota de análisis y de investigación, ¿cierto? Y de procesos creativos en su impronta que los hacen más particulares, más evidentes, más únicos y más representativos de la obra de la persona que está realizando. Eso. No sé, Max, ahí opina igual o no. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo y creo que eso viene también de lo que, como tú decías, comentaba al principio, de esa comprensión o de esa configuración de lo que es el arquitecto desde la escuela, ¿no? Y que de repente a nuestra generación le ha tocado entender de que hay otros campos y que no solamente
el arquitecto es el que construye, más allá de que la arquitectura está construida en cierta forma. Creo que la arquitectura hoy día también sirve como mecanismo de provocación, sirve como mecanismo de discusión, sirve como manera de generar crítica o conocimiento, no solamente para el propio oficio de la arquitectura, sino para la sociedad en general. Y con esto creo que cierro. O sea, hace, no sé, 60 años se hacían los primeros congresos de la arquitectura moderna, ¿no? 60, 70 años. Y eran arquitectos hablándose entre arquitectos. Hoy en día, si nos atreviéramos a pensar de que en el 2021 seguimos construyendo espacios entre lo que los arquitectos se hablan entre arquitectos, es un fracaso. Hoy nos damos cuenta de la responsabilidad social y de la responsabilidad global que tiene el arquitecto como oficio, como profesión, como disciplina en los demás campos de acción de una sociedad. Entonces, sí creo que el arquitecto da para más y creo que como enseñanza es una de las cosas que en los 10 años, un poco más que tengo titulado, me ha tocado. O sea, me ha tocado desde dibujar un plano, hacer un render o no sé, o construir un mueble, hasta investigar cosas que no tenía ni idea de que iba a investigar, o hacer clase, o escribir textos, ¿no? O sea, al final, y también, y por otro lado, me ha tocado ser, no sé, casi que gerente logístico de algunos procesos de la propia construcción. Entonces, cuando ves todo esto, lo que quiero decir es que desde el punto de vista de la formación del arquitecto, es el momento de entender eso que tú dices, de poder, no sé, como catalogar hasta una idea, una iniciativa que no se vaya a construir nunca, y lo hicieron en el pasado muchos, ¿eh? Tampoco es que estamos descubriendo el agua tibia. Lo que quiero decir es que a nuestras academias, las más conservadoras, les cuesta entender de que eso es una vía de trabajo. Exacto. Exacto, muy bien dicho. Creo que estamos, ¿o no? No sé si hay alguna pregunta, Vale, por afuera. Si no... No, en verdad, puras felicitaciones y un poco contextualizar, Max, bueno, no sé si lo dijo Álvaro, taller de tercer año en arquitectura UD es muy relacionado a escala 1 a 1 y esto ayuda mucho a poner en alcance los proyectos y darles realidad también a lo que ellos están trabajando en taller hoy en día. Así que eso, en verdad, puras felicitaciones acá de parte de los que están escuchando, y también comentarles que la charla la dejaremos arriba y compartiremos el link para que quien se sumó tarde pueda también ver la presentación completa. Eso. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Max. Gracias, Max. Gracias.